Bueno, hoy nos toca hablar de mujeres que han hecho historia, la verdad, muchas mujeres y también hombres en este caso en particular. Cada 25 de julio, esta es una efeméride de hace 2 días atrás, pero trae la verdad muchísima información importante. Se celebra el Día del Embriólogo, un momento para reconocer a esos profesionales que desde el laboratorio de reproducción asistida acompañan con dedicación a todos los que tienen el sueño de tener un hijo y que realmente no pueden lograrlo. ¿Por qué el 25 de julio? Justamente esta fecha coincide con un hito histórico que es el nacimiento de Louise Brown en 1978, la primera bebé concebida mediante fecundación in vitro. La verdad que esto fue, imagínense en 1978, ¿no? Esta noticia, fue una notición importantísimo. El 25 de julio del 78 en Inglaterra fue el nacimiento de Louise Joy Brown, fue el primer embarazo exitoso tras un proceso de fecundación in vitro. Hubo apoyos de familias que no lograban concebir y también, imagínense, una sociedad del 78, ¿no? Y en los inicios casi de los 80, divididísima, ¿no? Los grupos religiosos más extremistas estaban muy en contra y se opusieron, obviamente, a esta situación, pero muchos otros apoyaron todos estos tratamientos. Leslie Brown y su marido llevaban 9 años intentando ser padres. El problema era claro, las trompas de falopio de Leslie estaban bloqueadas y no había ninguna cirugía en ese entonces, ¿no?, que pudiera resolver este problema, así que ningún embrión podía llegar al útero de manera natural. Ella ya había sufrido abortos espontáneos, por eso comenzó como este recorrido de los tratamientos de fertilidad que muchas mujeres tienen que encarar hasta el día de hoy, pero bueno, en ese entonces estaba todo por investigar, estaba todo por hacer. Había un médico en Oldham, al sureste de Inglaterra, que llevaba muchísimos años trabajando en algo que todavía no había adquirido un nombre. Claro, no sabía ni cómo llamarlo en ese momento. Pero bueno, todo el mundo lo identificaba, ya se estaba hablando, sus colegas ya hablaban de él. Me parecía como todo de una película de ciencia ficción. La fecundación de un óvulo fuera del cuerpo humano era algo prácticamente imposible de realizar en ese momento. El médico se llamaba Patrick Steptoe, fue, ¿no?, el creador, y un experimento que él llevó adelante prácticamente en secreto. Robert Edwards, que era fisiólogo, también había empezado a intentar fertilizar óvulos humanos fuera del útero en los 70, en el 69 lo había logrado por primera vez en un laboratorio. El siguiente paso era implantarlo justamente en una mujer y lograr el embarazo, ¿no? Y que ese embarazo prosperara, que pudiera seguir adelante. Para eso necesitaba a Steptoe, que era ginecólogo, experto en laparoscopía. Esa técnica permitía extraer los óvulos sin cirugía abierta. Se conocieron, se llevaron bien, se hicieron amigos y empezaron justamente a trabajar juntos. Por eso te digo que es una historia de hombres y de mujeres también, ¿no? Lo hicieron en condiciones de secreto casi total, porque la competencia entre los laboratorios de fertilidad era feroz, la oposición de los grupos religiosos se hacía escuchar muy fuerte, porque claro, un tratamiento de fertilidad era algo que no enviaba a Dios, no era algo natural, entonces trajo mucha oposición. La comunidad también desconfiaba, muchos se oponían al proceso, se hacía público toda esta situación y bueno, generaba incertidumbre, ¿no? ¿Qué decía la iglesia? Bueno, estos científicos están jugando a ser Dios, se están animando a ser casi Dios, ¿no? Por suerte, afortunadamente no los escucharon y siguieron adelante. En el equipo de Edwards y Steptoe estaba también Jean Pardy, una pionera de la embriología en el mundo entero. Ella fue quien finalmente implantó el embrión de Louise en el útero de Leslie. Por ser mujer, la prensa de aquellos años también la redujo a ser como la comadrona del parto, ¿no? Lo que sería la partera, la comadrona. Tuvieron que pasar décadas antes de que se reconociera su verdadero aporte al procedimiento. Los 3 científicos trabajaron en una clínica muy chiquita de Oldham, contaban con la colaboración de mujeres que no podían concebir naturalmente y que estaban dispuestas a participar de este tratamiento que era experimental. O sea, todas las mujeres que en ese momento se animaron, ¿no?, porque tenían un sueño tan grande que era el de ser mamás y se animaron a ser parte de este proyecto experimental. Y el tratamiento no es nada que ver a lo que es ahora, ¿no? En ese momento era prácticamente las mujeres tenían que quedarse en la clínica, ¿no? Eran la vida en una cabina, debían internarse durante 2 o 3 semanas, vivían en los llamados porta-cabins, que eran módulos prefabricados e instalados en los terrenos de la clínica. Tenían que recolectar toda su orina durante el tratamiento porque bueno, esa era la única forma de que los médicos monitorearan los niveles hormonales, lo que significaba cargar
con grandes envases de plástico a todas partes. Y dentro de la clínica las muestras se tomaban cada 3 horas, incluyendo en el medio de la noche, ¿no? O sea que era todo un proceso intenso, de muchísimo trabajo, y cuando las mediciones mostraban el pico hormonal que indicaba la ovulación, bueno, los óvulos tenían que extraerse exactamente 26 horas después. Eso significaba que el equipo médico se levantaba frecuentemente en la madrugada. Era como un trabajo de campo 7x24, ¿no? Imagínense que estaba todo por hacer. Hoy hablamos de fecundación in vitro y bueno, todos más o menos, un poco más, un poco menos, sabemos de qué se trata, ¿no? Pero en ese entonces era todo por descubrir. Después de la transferencia del embrión, las mujeres debían permanecer en cuclillas, escuchen esto, ¿no? Durante 1 o 2 horas, con la parte posterior del cuerpo elevada, que esto también es medio un mito. Después vamos a estar hablando de los mitos, ¿no? De la fertilidad, porque se creía en ese entonces, y cómo ha dejado huella ese mito, que la gravedad podía mejorar las posibilidades de la implantación de ese embrión. Nada de todo el esfuerzo requerido disuadía a las pacientes. Ellas querían ser mamá a toda costa y bueno, por eso se animaron a hacer todo este experimento. Las listas de espera crecían. La tasa de éxito promedio en esos primeros años era de apenas el 12%. La gran mayoría de las mujeres que llegaban a Oldham no se iban con un bebé. Esa era la realidad. Pero bueno, seguían llegando y seguían poniendo sus esperanzas ahí. De los 2 embriones que se habían implantado con éxito en mujeres durante esa etapa del programa, 5 habían resultado en embarazos clínicos. Solo 1 llegó a término. Louise Joy Brown, la hija de Leslie y de John, fue la única que nació viva. Si algo salía mal con ella, bueno, el programa entero podía clausurarse lógicamente y para siempre. Sabían eso los científicos y Leslie, que era la mamá, ¿no? de esta primera bebé, lo sabía. Por eso cuando llegó el momento del parto, los médicos filmaron la cesárea, está todo documentado, para mostrar al mundo las trompas de falopio dañadas de Leslie y demostrar que sus afirmaciones no eran un engaño, que ellos habían descubierto el método como para que esto se lograra. El quirófano estaba en la semioscuridad para reducir el impacto sobre los ojos de un recién nacido, ¿no? Imagínense que estaba llegando al mundo, y hacia la medianoche del 25 de julio del 78, Louise Joy Brown llegó al mundo, pesó 2,6 kilos. El equipo médico sugirió el segundo nombre, Joy, que era alegría, ¿no? En inglés, justamente para representar lo que es ese nacimiento, lo que significaba para millones de parejas en el mundo. Inmediatamente después del nacimiento, Louise fue sometida a más de 60 pruebas médicas para comprobar que su estado de salud era normal y no se sabía bien qué buscar, ¿no? Simplemente decir, bueno, esto sucedió, el desarrollo de este bebé fue normal, es una bebé sana y bueno, afortunadamente fue la primera de muchísimas y muchísimos bebés que luego vinieron al mundo a partir de tratamientos como estos, de la fecundación in vitro, que obviamente no son tratamientos simples, fáciles, involucran a muchísimo el cuerpo, las emociones, el alma, pero bueno, es posible. Así que por eso lo recordamos en el día de hoy y reconocemos a todas estas mujeres que pusieron el cuerpo y todo su amor para que Leslie tuviese a su bebé y llegara entonces la primera bebé de fecundación in vitro. 38 minutos faltan para las 5 de la tarde. Escuchamos un poco de música y volvemos.